Buenas tardes. Creo que podemos comenzar porque es la hora en punto. Les agradecemos mucho su asistencia. Para nosotros es muy querida porque la única justificación que tenemos de estar aquí es que ustedes estén ahí. Soy Marta Eva Castellanos, pertenezco a Eros de Cavite y voy a proceder a explicarle qué hace Eros de Cavite. Eros de Cavite tiene la sede en Cartagena, nació en 2020, es una asociación cultural, todavía muy nueva, pero ya tiene ámbito internacional. Recibe el nombre de un monumento que se erigió en 1923 en memoria a los caídos en Santiago de Cuba en el contexto de la guerra hispano-estadounidense. Hoy está protegido, hoy es declarado BIC y está protegido por la Ley de Patrimonio. La orientación que tiene Eros de Cavite es la divulgación de la historia en el periodo de 1492 a 1898. Netamente hispanista, entonces. En el momento que divulgamos historia, haciendo, por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy, presentar un libro muy hispanista, ya lo verán, pues estamos combatiendo la leyenda negra, que el mayor ámbito de trabajo de la leyenda negra precisamente es en este periodo. Otra cosa que hace Eros de Cavite es la potenciación, el cuidado y la promoción del idioma español. En ese contexto, Eros de Cavite está dando clases gratuitas de inglés en Filipinas y anualmente, con motivo de la declaración de la UNESCO el 23 de abril del Día Internacional del Español, en Silos hay jornadas de promoción del español. Y en ese mismo contexto, en León se trajo a un erudito del idioma español que se llama Carlos Leáñez Aristimuño. Sé que se lo perdieron todos porque sé exactamente el número de los que estuvimos. Y fue una conferencia estupenda. Las actividades que hacemos son estas, y el método por el medio, o sea, el medio por el que damos divulgación a todo esto, pues son variados. Por ejemplo, tenemos un canal de YouTube que yo les ofrezco. No tienen más que hacer la búsqueda con el nombre y les saldrá. Tenemos 11.000 suscriptores, pero tenemos más de 220 vídeos colgados. De todo tipo. Estoy segura que van a encontrar el tema en el que ustedes se encuentren más a gusto. Y pueden verlo las veces que necesiten o que quieran, porque el canal es absolutamente gratuito. Tan gratuitas como las jornadas que se hace anualmente en Cartagena, la Semana de la Hispanidad. Hay unas jornadas, duran una semana, y allí se concitan el último libro, la última investigación, el último descubrimiento, youtubers, tuiteros, divulgadores, conferenciantes, abierto a todo el mundo también. Además de eso, Eros de Cavite ayuda al establecimiento de otras asociaciones hispanistas, porque afortunadamente no somos los únicos. Pero allí donde se quiere establecer otra, pues se le apoya, pues, no sé, con la experiencia, con la logística o con consejos. O la divulgación de lo que ellos hacen al mismo tiempo, ¿no? Colaboraciones. También se hacen colaboraciones editoriales, presentaciones de libros. León está metido en una... acabamos de empezar, pero tenemos previsión de seguir haciéndolo. Síganos, búsquennos, porque tenemos una agenda cultural muy buena. Y León está metido en ese círculo. Estas giras se hacen por toda España y a veces se trae gente desde el extranjero. De hecho, tenemos previsión de traer gente, va a venir un señor que viene desde Texas a darnos una conferencia y a explicarnos su libro. Estas presentaciones se hacen de asociación en asociación, porque Eros de Cavite está instalado para verano tenemos 25 provincias. Entonces, el autor que nos presenta el libro hoy aquí en León, previamente, normalmente, ha estado en Valladolid y luego marcha a Asturias. Entonces, la asociación de Valladolid lo acoge, le soluciona todo, le prepara todo, viene a León, nosotros nos ocupamos de él, buscamos un espacio, lo publicitamos a la medida de lo posible, tenemos que mejorar la comunicación con los medios y de aquí marcha a otro lado. Eros de Cavite está instalado en Filipinas, como he dicho, se está instalando en Puerto Rico, está instalado en varios estados de Estados Unidos, en muchos países hispanoamericanos. El afán, por supuesto, es que se instalen todos, y como os digo, en 25 provincias españolas. Es una asociación absolutamente apolítica, no tiene ninguna orientación ideológica y es sin ánimo de lucro. Esto lo defendemos de verdad y con ferocidad. Estos son los pilares de la asociación, porque si no, pues, duraríamos poco.
En fin, en este contexto también quiero agradecer a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, que nos facilitó este espacio, en el que además han sido estupendos anfitriones, estamos muy agradecidos, como a su vez estamos agradecidos las veces que hemos utilizado las salas del Ayuntamiento. Nosotros tenemos dos maneras, necesitamos dos cosas. Por un lado, respeto, y eso lo exigimos. Y por otro lado, necesitamos espacios, y eso pues lo solicitamos. Y nada más, espero volverles a ver en las siguientes presentaciones. Hoy tenemos aquí a dos caballeros españoles, porque sí, uno defiende a España y otro defiende al Imperio. Y además con aquella sociedad del caballero, el epítome de caballero, lo que tenemos nosotros como caballero español, que es el del siglo de oro, que era aquella sociedad de la espada, la pluma y la cruz, pues está aquí representada, aunque parezca mentira. Ha trascendido los siglos y tenemos a dos personas que tienen pluma, desde luego, son prolíficos, tienen espada, porque, bueno, son combatientes, aparte de que el coronel Baños le vaya per se por su profesión, combaten en lo que ellos creen y lo defienden, y además con valentía, que es lo que se supone al soldado, ¿no? ¿Y por qué es combatiente Marcelo Gullo? Pues porque está metido en una trinchera que no es fácil. Porque ser hispanista en España pues puede ser más o menos popular, o la última excentricidad, o incluso irrelevante. Pero ser hispanista en algunos países hispanoamericanos te puede suponer consecuencias importantes. Te puede suponer la muerte académica, la muerte social, la muerte civil, y mantener eso hay que ser un gran convencido. Y yo creo que Marcelo lo es, lo verán, la vehemencia con la que habla. Es un gran trabajador también, sus libros están muy bien fundamentados, cuando los lean se darán cuenta de ello. Y bueno, espada y cruz. ¿Por qué cruz? Pues porque ser disidente hoy no es fácil. Ser disidente en una sociedad tan normalizada como la que tenemos es complicado. Ser disidente en la adolescencia es muy fácil, porque eres otras muchas cosas que te permiten ser eso, pero ser disidente cuando eres adulto es muy complicado. Y si lo mantienes, no te voy a decir que vivas un martirio religioso, pero sí vives castigos, sí vives, y además hoy hay un martirio civil muy amplio, ustedes saben el poder que tienen las redes y el daño que pueden llegar a hacer. Y mantener eso significa tener una gran convicción. La convicción en el caso de Marcelo Gullo viene seguramente de su formación, tanto académica como vital, que se la voy a poner por encima. Y verán, así por encima, lo afín que es en muchos casos con el coronel Baños. No me extraña que se hayan encontrado, porque son muy afines. El señor Gullo es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Es magíster en Relaciones Internacionales en la especialidad de Historia y Política Internacional y por la Universidad de Ginebra. Graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Profesor de Escuela Superior de Guerra en la Universidad de Lanús. Investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro y es un autor prolífico. Tiene un premio al mejor libro por Insubordinación Fundante y en clave hispanista tiene Madre Patria, gran ventas, y el que presenta hoy Nada por lo que pedir perdón. Y dicho esto, yo creo que puedo dejarles que empiecen a trabajar y nosotros a disfrutar. Muchas gracias de nuevo por su asistencia. Pues efectivamente, después de lo que nos ha dicho tan brillantemente Marta, como no, pues vamos a empezar a presentar el libro de esta tarde, que es el libro de Marcelo Gullo. También me gustaría daros las gracias a todos, especialmente a los que estáis ahí de pie, pues aguantando un poco el tirón. Claro, es que este libro, Nada por lo que pedir perdón, es la continuación, como decía Marta, de un verdadero bestseller, un bestseller que se titula Madre Patria, en el que habla bien de España, bien de la obra que llevó España a cabo en toda América, y digo toda América porque recordemos que también fue en América del Norte, que parece que se nos ha olvidado, y además también de una manera muy importante, y que efectivamente, pues como dice Marcelo, no tenemos nada por lo que pedir perdón, porque fueron otras épocas, otros momentos, que se hicieron cosas irregulares, digamos, o que no fueron afortunadas, pues, como era lo propio de hace 500 años.
En cualquier caso, como bien nos lo explica Marcelo, nada que ver con lo que hicieron otros imperios que fueron mucho más destructivos, infinitamente más destructivos que el Imperio Español, que fue constructivo. Y ahora nos lo explicará Marcelo, cómo construimos universidades, colegios, hospitales y tantísimas cosas. Y además en su título es totalmente revelador de lo que nos va a contar, porque dice: la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. Enemigos que tuvimos, que tenemos y que probablemente seguiremos teniendo, que nos explica también de una manera absolutamente magistral Marcelo. Pero fíjate, yo creo que hay algo que se le ha pasado a Marta, que nos ha explicado su currículum, doctor en Ciencias Políticas, que ha estudiado en lugares de prestigio, como es en centros de Ginebra o en nuestra propia escuela diplomática española, pero hay algo que es muy llamativo y que además debemos subrayar, que es que Marcelo es argentino. Y eso tiene que venir un argentino a defender a España, a defender Hispanoamérica, a defender la hispanidad, y algo que nos debería llamar, desde luego, en cualquier caso, mucho la atención. Porque, como también Marcelo nos va a explicar, no solamente es que tenga oposición, como bien decía Marta, en algunos países de Hispanoamérica, la oposición a esta hispanidad es que lamentablemente también en nuestra queridísima España también hay alguna oposición a esta hispanidad. Y es algo que precisamente lo que nos lleva a reunirnos aquí esta tarde para intentar acabar con esa maldita leyenda negra que algunos españoles también han interiorizado, que nos hace tantísimo daño, e incluso vemos que cuando se celebra incluso el Día de la Hispanidad, pues hay quien se ataca a sí mismo, porque al final es atacarse a sí mismo, a su propia historia. Pero vamos a empezar, porque hoy va a hablar solamente Marcelo, vamos a empezar preguntándole a Marcelo qué le lleva a un argentino a preocuparse tanto de España y a preocuparse tanto por la hispanidad. Adelante, Marcelo. Bueno, primero muchísimas gracias a todos ustedes presentes, a los que están de pie. Muchísimas gracias a las autoridades que posibilitaron esta sala. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los miembros de Héroes de Cavite, a los que están presentes y a los que no están, que hicieron posible que yo esté acá. Claro, ustedes dirán, ¿por qué, como pregunta nuestro amigo, un argentino se pone la camiseta de España? ¿Verdad? Se pone la camiseta de España, del seleccionado español, digamos, ¿no? Es un poco raro. Bueno, porque hay que entender una cosa. Este libro, como el anterior, están destinados a combatir la leyenda negra. Y la leyenda negra, el máximo logro que tiene, es decir, la máxima derrota que nos ha infligido, ¿cuál es? Es que se maltrata a España, es que hace quedar mal a España, es que miente sobre la historia de España. Ese es el mayor daño que nos hace. Es un daño, eso, claro que es un daño. No es el mayor daño que nos ha hecho. El mayor daño que nos ha hecho la leyenda negra no es ese. No es que a partir de esa mentira un ex guerrillero sin ninguna autoridad moral se atreva a insultar a España y España lo premie por insultarlo. No, no es ese. El mayor daño que nos hizo la leyenda negra es perder la memoria histórica. Es decir, ustedes no saben que yo soy español y yo no me considero español. Es decir, los españoles no saben que los argentinos son españoles, ¿no? Y los argentinos pues, no saben que son españoles. Es decir, los españoles no saben que los venezolanos son españoles, que los colombianos son españoles, que los peruanos son españoles. Y a su vez el peruano no se considera español y el ecuatoriano no se considera español. Y esa es nuestra más grande derrota, es la mayor victoria de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque todos nos considerábamos españoles. Fíjense ustedes, yo le voy a poner una cosa que ustedes lo van a comprender clarísimo. Cuando se produce la ebullición de 1810, empieza a circular una primera declaración de independencia que se imprime como un folleto. Esa estaba hecha por un jesuita arequipeño, Guzmán y Vizcardo, un jesuita nacido en la ciudad de Arequipa. ¿Y cómo titula él su carta pro independencia? Carta a los españoles americanos. Si él que quiere la independencia dice somos todos españoles.
Españoles somos todos. Españoles somos todos. Y entonces el hecho de que hayamos perdido eso no solo tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el futuro. Entonces, si uno me pregunta, como pregunta mi querido coronel, ¿por qué? Bueno, primero porque solo es libre el hombre que no tiene miedo, y enfrentar a la leyenda negra es un problema. Pero solo porque la verdad nos hace libres, y porque el origen de la mala política comienza con la falsa historia. Siempre que ustedes vean un problema político, una mala política, es siempre el origen de la falsa historia. Pero a su vez, no es que luchar contra la leyenda negra sea luchar solo contra el pasado y el presente. Quien controla el pasado, es el que determina el futuro. Vamos a hacer un ejemplo. Estamos acá, ¿no es cierto?, con Marta, con Pedro, salimos de copas después para festejar esta magnífica presencia de ustedes, y resulta que Pedro se despide, ¿no? Pedro se despide, y en un callejón, en una vuelta de esquina, le pegan un golpe por la cabeza y pierde la memoria. Él no sabría a dónde ir. Si perdió la memoria, no sabe a dónde ir, no sabe a dónde tiene que volver. Quien pierde la memoria no sabe qué hacer. Pero claro, siempre hay al lado alguien. Y si el que le pegó el golpe es un malviviente que quiere conducir su destino, ese le va a decir dónde tiene que ir. Le va a decir que no se llama Pedro Baño, que se llama Juan Antonio, y que no es escritor, ni fue militar, y que vive en Cartagena, ¿verdad? Porque lo quiere llevar a Cartagena, por algún motivo. Es decir, quien le dio el golpe, quien le hizo perder la memoria, le construye el futuro. Y a nosotros nos está pasando algo gravísimo. El mundo va a marchar a la constitución de grandes bloques económicos, pero basados en la cultura, en la identidad cultural. Los pueblos que logren conformarse en esos bloques basados en su propia identidad cultural serán los protagonistas de la historia. Y los otros que no lo hagan serán los enanos de la historia, los que sufran la historia. Entonces, ¿por qué escribo el libro? Porque hay que decir la verdad. Y porque no decir la verdad es un acto de un cobarde. Porque me duele las injusticias, y me duele, se entiende, que se lastime a España. Porque además me considero español, porque no hay un hispanoamericano, negro, mestizo, indio, que sea extranjero en tierra de Isabel y de Fernando. Pero también y sobre todo porque quiero construir un futuro para mis hijos y para mis nietos, que no es el futuro que nuestros enemigos han planificado sobre nosotros, porque son ellos los que nos han quitado la memoria histórica. Entonces quiero que nosotros, ustedes y yo, es decir, la hispanidad, entre a la historia como corresponde, a la historia futura, como una entidad que imponga respeto, una identidad que haga la historia, y que no entremos todos separados como enanitos para que seamos sometidos y explotados por los otros. He de decir que este libro lleva camino también de ser un gran bestseller, como lo fue Madre Patria, porque entre otras cosas es un magnífico libro de historia, que aporta datos, que hace un análisis basado en datos absolutamente rigurosos e irrefutables. Yo te quería preguntar, Marcelo, hemos hablado de la leyenda negra, y aunque algunas personas aquí presentes lo conocerán, a lo mejor otras no, ¿quién y con qué finalidad queda la leyenda negra? Bueno, esa es una pregunta interesantísima, porque la leyenda negra, en realidad, Pedro, nace en mis familiares, porque yo soy descendiente de italianos, no tengo sangre española, es decir, no defiendo por una cuestión sanguínea a España, la defiendo por una cuestión de ideales, que es distinto, no tengo por qué defenderla sanguíneamente. Mis 4 abuelos, 2 vienen del norte de Italia, ¿no es cierto?, y 2 vienen del sur, y ahí nació la leyenda negra en Italia. Pero en Italia, en realidad, los italianos estaban envidiosos. Es como, en Argentina hay pueblos pequeños, ¿no? Pueblos pequeños, y siempre que uno llega a un pueblo pequeño, ¿no es cierto?, en la edad en que uno es joven, no a mi edad, ¿no es cierto?, tiene cierta atracción sobre las chicas del pueblo. Y entonces se suele el forastero llevar a la más linda. Entonces todo el pueblo lo odia, porque viene este tipo que acaba de llegar y se llevó a la más linda del pueblo y se casa con ella. Bueno,
Italia estaba con envidia, porque Italia había sido Roma, había construido su imperio mediterráneo, y ahora resulta que una miserable provincia, dicen ellos, perdida en el extremo occidente, es la que construye la historia del mundo y ellos no. Entonces era una envidia. No tiene una carga política, Después pasa a Alemania. Ahí sí empieza a tener una carga política importante. ¿Por qué? Porque ahí se va a producir, ¿no es cierto?, la partición de la cristiandad. Y este término, cristiandad, está muy mal, se entiende, conceptualizado, tiene muy mala fama, ¿verdad? Era la cristiandad occidental, como existía la cristiandad oriental. Es decir, la cristianización de los pueblos eslavos a partir de Grecia, es decir, a partir de lo que era Constantinopla, después Bizancio, da origen a la cristiandad oriental. La cristianización de los pueblos germanos, da origen a la cristiandad occidental. Pero occidental es adjetivo, cristiandad es sustantivo. Cuando se produce la Reforma Protestante, ellos tiran por la borda el sustantivo y se quedan con el adjetivo, pierden el sustantivo, la sustancia, es decir, aquello que hace que una cosa sea lo que es. ¿Qué estructuraba la cristiandad? Es como ahora, hay hombres que tienen fe y otros que no, porque la fe no la puede tener todo el mundo, cada uno tiene fe o no la tiene, pero todo el mundo vive en un ambiente cultural. Somos todos católicos, como decía, ¿no es cierto?, Gustavo Bueno, dice, porque yo, gracias a Dios, soy ateo. Si era ateo, católico. Claro, no creía en Dios, porque eso es una cuestión del alma de cada uno, pero él sabía que culturalmente era católico. Esa cristiandad se basaba en la búsqueda del bien, la verdad y la belleza. La búsqueda del bien implica la búsqueda de la justicia y de la libertad. Al mismo tiempo, justicia y libertad. Cuando se hace la reforma, ellos, como pierden el sustantivo, ¿y por qué lo pierden? Porque ellos dicen, el hombre se salva por la fe, dice Lutero. Pero a su vez después viene Calvino, dice, tiene razón, Lutero tiene razón, pero hay que agregarle que la riqueza es un signo de predestinación. Entonces, ya no es la búsqueda del bien, la verdad y la belleza, sino que como yo me salvo de acuerdo al dinero que tenga, porque es un signo de predestinación, el mundo va a girar el valor a partir del utilitarismo. Es bueno lo que es útil. ¿Y qué es útil? Lo que me hace ganar dinero. Eso es útil. Entonces, si Pedro está enfermo en un hospital y yo pienso que yéndolo a visitar puedo obtener algún rédito, voy. Pero no voy porque sea amigo de él, en realidad. Porque la amistad se construye también a partir del interés. Si se va perdiendo el sustantivo, paulatinamente se queda con el adjetivo. Y ahí, claro, la otra parte de la cristiandad reacciona contra esa reacción protestante, que en el fondo, ya lo habían explicado muchos autores, es la rebelión de los ricos contra los pobres, porque son los príncipes alemanes que se quieren quedar con los bienes. Y entonces ahí, otra vez viene la leyenda negra. ¿Por qué? Porque para galvanizar a su propia tropa, ¿qué van a decir los protestantes? Atención, que es Carlos V, emperador de Alemania, es también Carlos I de España. Y entonces viene con españoles. ¿Y quiénes son esos españoles? Son los salvajes. Son aquellos que se han abalanzado como tigres sangrientos, buscando mujeres y oro en el Nuevo Mundo y han destrozado el Nuevo Mundo. Entonces esos tigres sangrientos no podemos permitir que pisen suelo alemán y que nos destruyan a nosotros. Es un argumento para galvanizar a la propia tropa, una propaganda política, para galvanizar a la propia tropa. Entonces ahí la leyenda negra ya toma un contenido más importante, porque los protestantes dicen, estos españoles son católicos, los católicos son españoles, identifican ambas cosas y dicen, hicieron barbaridades en América, la van a hacer acá. Entonces, pero claro, todavía no tiene un contenido político tan profundo como el que va a tener en lo que hoy es Holanda y Bélgica, porque ahí la Casa de Orange, que pertenece al Imperio Español, se subleva. Y uno, para sublevarse, tiene que encontrar una justificación. ¿Y la justificación cuál es? La leyenda negra. Es decir, estos españoles violan mujeres acá, como violaron mujeres
en América. Por eso hay un mito, una leyenda. La leyenda que los holandeses, ¿no?, que no son rubios y de ojos celestes, son producto de las violaciones de los españoles. Hasta el día de hoy dicen eso. Bueno, eso está comprobado científicamente que no es así. ¿Por qué? Porque agarraron a los holandeses, que no eran rubios de ojos celestes, los analizaron como hacen ahora, que pueden hacer todo, y dijeron, este tipo no tiene un gen de español. Así que al antepasado este no lo violó ningún español, ¿no? No tiene nada que ver. Pero ellos siguen insistiendo que la cantidad de esas holandeses que hay, que no son rubios de ojos celestes, producto de las violaciones. O sea, ahí la leyenda negra toma cuerpo, pero ahí la leyenda negra hace 33 ediciones, Holanda, es decir, la Casa de Orange, del libro escrito por el más grande mentiroso de la historia, que es Bartolomé de las Casas. 33 ediciones. Pero claro, todavía es para justificar la rebelión de un príncipe. Es importante porque el desprestigio es gigantesco. Pero no es política de Estado for export, para exportar. No es parte de la geopolítica. ¿Cuándo es parte de la geopolítica? Cuando se encarna en Inglaterra, después que Inglaterra se pasa de bando, porque es la única provincia romana que se pasa del lado protestante. Ahí los ingleses la toman como política de Estado. Es decir, yo no puedo derrotar a España, porque cada vez que la enfrento militarmente, los españoles me dan por la cabeza. ¿Cómo tengo que hacer para derrotar a España? Derrotarla no en el campo militar, donde fracaso siempre, sino en el campo de la propaganda política, que también implica en el campo de la cultura, en el campo de la sociología, también diríamos hoy. Entonces ellos ahí van a fomentar la leyenda negra y van a decir, si nosotros exportamos la leyenda negra a las élites hispanoamericanas que están asociadas con nosotros, ellos van a creer esto, que España fue a América solo a violar, matar, asesinar, que España es un monstruo, y van a hacer lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, que hagan sin necesidad de que se lo digamos. Lo que yo denomino subordinación cultural. Es decir, meto en la cabeza a alguien una idea, y una vez que le metí esa idea, que es mi idea, mi beneficio, él hace lo que yo quiero que haga sin necesidad de que yo se lo diga. Es fácil de entender qué es la subordinación cultural. Entonces los ingleses van a tomar como política de Estado la leyenda negra como principal ingrediente de la subordinación cultural a ejercer sobre los pueblos hispanoamericanos. Entonces ahí hicimos el recorrido, ¿no es cierto? Italia, Alemania, va subiendo, ¿no? Inglaterra, pero después pasa América. Y claro, porque en América están los hijos de los ingleses, que durante mucho tiempo no se preocupan de España, pero ya están viendo que quieren quitarle a México parte de su territorio, que miran a Cuba como el gato mira al canarito, porque quieren construir lo que ellos llaman el Mare Nostrum, a semejante a los romanos, que el Caribe sea de ellos, ¿está? Y entonces hay un problema. Ellos tienen que enfrentar a España, por ejemplo en la guerra de Cuba. Pero antes lo hubiesen enfrentado si no hubiese habido independencia para robarle, como lo robaron a México, sus territorios. Y el pueblo norteamericano, al contrario censo de lo que cree la gente, no es un pueblo expansionista. El pueblo profundo de los Estados Unidos no es un pueblo imperialista. No le interesa salir de su lugar, de su rancho. Está en el medio de Estados Unidos, está con su vaca, su Winchester, está. Y ahí el tipo no le interesa salir de ahí. No tiene ningún interés. Hasta no le gusta ni siquiera recorrer el mundo. No es un pueblo imperialista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno para que ese hombre combata por una causa que no es justa? Crear una mentira. Tiene que fomentar la leyenda negra, tiene que decir estos españoles, este coronel Barrio, y bueno, este Barrio en América hizo barbaridad, violó mujeres, asesinó, solo le interesaba el oro. Es un salvaje. Es la cosa más atroz de la historia de la humanidad. ¿Está? Y van entonces fomentando la leyenda negra. Pero claro, no alcanza con eso, porque los norteamericanos dicen, está bien, Barrio será un asaltante, un delincuente, un violador, pero a nosotros no nos hizo nada. Así que como a nosotros no nos hizo nada, dice el tipo medio de Estados Unidos, que estaba, se entiende, con el Winchester en el rancho, a mí que me importa que Barrio sea eso. Ahora, si él se entera, ¿no es cierto?, que Barrios, perdón, que la emoción me confunde, que Baños, con un grupo de gente, ha hundido el Maine, sin guerra previa, sin provocación ninguna, y ahí murieron inocentes, ahí reacciona la fibra norteamericana. Y dice, no, dice el pueblo, estos tipos ahora sí nos han agredido a nosotros. Entonces, es la forma que el gobierno tiene de convencerlos, está para ir a una guerra imperialista.
la demonización del adversario. Y se repite en todas las guerras que va a llevar a cabo Estados Unidos. Pero siempre con una campaña de demonización del adversario. Había que demonizar a España. Y para eso ya estaba todo hecho. El trabajo lo habían hecho los alemanes, los holandeses y los ingleses. Estados Unidos no tiene nada más que fomentarlo. El trabajo estaba hecho. Entonces ahí vemos. Va Italia, Alemania, ¿cierto? Inglaterra, Estados Unidos. Pero hay algo muy curioso, porque tiene que ver con la actualidad. Tiene que ver con ese personaje que ustedes vieron llegar a España, insultar a España, que le den la orden de Isabel la Católica, que le nombren también no sé qué cosa en la Universidad Complutense, que le den ahí títulos de no sé qué. Tiene que ver con eso. Es decir, la leyenda negra va ahora a cruzar el Atlántico de nuevo y se va a instalar en Moscú. En el año 1929, ustedes saben que los partidos comunistas no tenían autonomía. Los partidos comunistas de España, el de Italia, el de Argentina, el de Colombia, no es que decidían cosas por sí mismos. No podían decidir nada sin una orden, sin recibir una orden de Moscú que los autorizase, y casi no tenían iniciativa. La iniciativa era de Moscú. Y entonces se reúnen los partidos comunistas de la América del Sur en Buenos Aires en 1929. Y ahí ellos, que no habían sido negro legendario, el marxismo no había asumido la leyenda negra, porque Marx no había sido negro legendario, esa es la verdad. Ellos deciden asumir la leyenda negra. Dice, vamos a fomentar la leyenda negra. Y esto está en las actas del Congreso. ¿Y para qué? Bueno, porque vamos a fomentar a través de la leyenda negra una hispanofobia, un odio a España. ¿Y para qué vamos a fomentar un odio a España? Porque si España es un monstruo, todo lo que trajo España hay que rechazarlo y volver ¿a qué? A un paraíso anterior, que no existió nunca ese paraíso. Pero al volver al paraíso quiere decir volver a las entidades preexistentes, que casi han desaparecido, no importa. Es decir, las entidades indígenas preexistentes, transformar a las tribus en naciones. Y entonces el objetivo es, de ellos en ese momento, partir Bolivia en 18 pedazos, que haya 18 naciones que se declaren independencia, porque lo que va a primar, dicen ellos, el principio de autodeterminación. Chile en 2, Perú en 4, ¿verdad? En Argentina se le complicó mucho, porque no encontraban naciones indígenas, y dijeron, ¿qué hacemos? ¿A quién aplicamos el derecho de autodeterminación? Es curioso, se los cuento porque es una anécdota fantástica. No sabían qué hacer, entonces dijeron, cerca de Rosario, donde yo vivo, ahí en el sur de Santa Fe, hay una colonia de italianos que habla italiano y no habla todavía español, vamos, que tengan derecho a la autodeterminación. Era fantástico. ¿Y con qué objetivo todo esto? Bueno, muy sencillo. Primero, desestabilizar lo que era, se entiende ya, una zona de influencia norteamericana. Y segundo, en esa desestabilización, si dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores. Quizás algunas de las repúblicas que se constituyen, la podemos tomar nosotros, acapararla y hacerla comunista. Esto no funcionó, no les dio resultado. ¿Por qué? Porque aparece en Argentina un movimiento, que es el movimiento peronista, que se queda con la masa de trabajadores. Es decir, los comunistas dicen defender a los trabajadores, pero no tienen un solo trabajador en su comité, ni en el partido, en la casa del Partido Comunista, se llama así, casa de los trabajadores, pero no entra ningún trabajador. Todos los trabajadores se van con Perón. Y Perón es profundamente hispanista. Y su esposa también es profundamente hispanista. Entonces la clase obrera se hace hispanista. Entonces el Partido Comunista fracasa en esta maniobra. Uno dice, bueno, por fin triunfamos, pensaba la gente. No, porque la historia tiene sus cosas, ¿no? La leyenda negra, que había sido derrotada en la década de 40 y 50, va a resurgir, se entiende, en el Caribe. Viene la Revolución Cubana, Fidel Castro no era negro legendario, se hace negro legendario, pues se hace marxista. Entonces ahí Fidel va a fomentar de vuelta la leyenda negra y cualquier panfleto que se escriba en forma de libro, ¿está? Ahí desde La Habana se lo va a fomentar, se lo va a llevar a quien lo escriba a París, ¿está? Porque París lo consagra, se lo va a llevar a Milán, y entonces surge un señor que se llama Galiano, escribe un libro espantoso, ¿está? Que no tiene pie con cabeza, Las venas abiertas a América Latina, aunque el título es muy bueno, Las venas abiertas a América Latina, y entonces lo hacen famoso, resurge la leyenda negra en el Caribe. Digo esto de Galiano y lo digo a conciencia,
me lo permito decirlo con todo respeto, porque él mismo, antes de morir, dijo, ese libro yo no lo volvería a escribir nunca, ni lo volvería a leer, dijo, ¿tá? Porque al momento que lo hice no sabía nada de historia. Él mismo confesó que era un panfleto. Y ahí tenemos, Pedro, cómo hace la leyenda negra todo su giro. Claro, esa leyenda negra va a tomar más fuerza en el año 90. ¿Por qué? En el año 90. En el año 90 ha desaparecido el comunismo. Ha caído la Unión Soviética. Cuba está aislada. Y Fidel que uno podrá decir que es esto, lo otro. Nadie podrá decir que es tonto. Es otra cosa. Tonto no era. Y que no sabía de política no se puede decir. Sabía mucho de política. Reúne lo que va a ser por primera vez el Foro de San Pablo. Con Lula, que todavía por supuesto no era presidente, con delegados de la FARC, y dicen, muchachos, acá estamos perdidos, la Unión Soviética se cayó, estamos nosotros fritos, perdimos nuestro actor social, la clase trabajadora, que vamos a predicar ahora. Dice, yo tengo la solución, vamos a cambiar de sujeto social. En vez de decir que los explotados son los trabajadores, los explotados son los indios, las naciones indígenas, y vamos a luchar por la constitución de naciones indígenas. Pero para hacer eso hay que otra vez de nuevo fomentar la leyenda negra, el odio a España. España vino a robar, matar y asesinar, entonces todo lo que trajo a España hay que echar la lengua, volver a las lenguas originarias, que se hable guajira, que se hable mapuche, que se hable quechua, que se hable aymara. Claro, cuando todo esto se haga, se puede saber cómo lo vamos a entender entre nosotros. Claro, en inglés, obvio, porque no va a haber muchacho joven que no quiera aprender inglés. Entonces ahí resurge en el 90, y lo más curioso de todo, es que estábamos apenas 2 años del 92. Y entonces ahí España, sin mucha conciencia de lo que está pasando, no se atreve a reivindicar del todo y empieza medio a aceptar las cosas. Claro, en un proceso paulatino, ¿no? Que es el que lleva hoy a que venga el presidente de Colombia y el Parlamento español lo aplauda de pie, con excepción de algunos, podrían no haberlo aplaudido, podrían haberse quedado sentados. Si yo lo aplaudo de pie, me pongo de pie para aplaudirlo y todo el mundo está feliz aplaudiéndolo, y el que es jefe del gobierno español no le dice nada cuando dice que España robó, mató y asesinó y todo lo otro, es como si yo voy a la casa de Marta, ¿no es cierto? Y antes de ir a la casa de Marta le dije que su bisabuelo es un asesino, violador, corrupto, borracho, degenerado, su abuelo también, su padre también, su madre también. Bueno, si llego a la casa de Marta y Marta me recibe con un beso y los hijos ven eso, dicen, bueno, lo que dice Marcelo tiene que ser cierto, si no mi mamá no lo hubiese recibido con un beso, lo hubiese recibido con una cachetada por haber insultado a la familia. Si ella me da un beso cuando llego, quiere decir que yo lo que dije es cierto. Lo que dije es cierto. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Es decir, la leyenda negra, fíjense ustedes, Italia, ¿no es cierto? Alemania, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Cuba, ¿a dónde viene a parar? Acá. Y entonces hay un sector profundo de España que es negro legendario. Yo les voy a contar una anécdota. Llego a España en este último viaje y yo siempre tengo frío, no sé, me dicen que no hace frío, yo tengo frío. Y eso que no vivo en Brasil, mi mujer me dice, vos tenías que haber nacido en Brasil. Dice, ¿no? Bueno, capaz que sí, qué sé yo, nací en Argentina. Entonces salgo con mi sobre todo, que llevo siempre, y estoy caminando por una calle de Madrid, Hilarión Eslava, en Moncloa, quizás alguno la conozca. Me cruzo con una chica y me saluda. Me dice, ¿usted es el profesor Marcelo Gullo? Algunas personas me saludan, no me conocen mucho, pero algunos casualmente a veces me saludan. Sí, le digo. Y se largó a llorar. Lloraba desconsoladamente. Y yo dije, ¿por qué llorará? Yo le pregunto, ¿por qué lloras? Y ella me dice, para el llanto, y con algo que le salía del corazón, de las entrañas, dice, estaba llorando porque yo odiaba a España. Fíjense lo que dicen, ¿eh? Yo odiaba a España. Esa chica era madrileña, estudiaba en la Universidad Complutense. Dice, yo odiaba a España y gracias a usted y a su libro ahora amo a España. Claro, ahí el que estaba llorando era yo, ¿no?
pero lloraba yo de la emoción, ya los dos llorábamos, no se entendía nada, y entonces le digo, ¿y cómo fue? Bueno, dice, yo odiaba a España porque me lo enseñaron en el colegio, me lo reconfirmaron en la secundaria y me lo terminaron de reconfirmar en la universidad de todas las atrocidades que cometimos en América, que hemos sido el pueblo más violento y atroz y fascineroso de la historia. Y entonces mis padres, viendo que yo odiaba a España, me regalaron su libro. Yo, dice, por cariño a mis padres lo acepté y comencé a hojearlo, pero no porque pensaba leerlo, pero empecé a ver que había cosas que no había escuchado y leído nunca. Entonces lo leí, y cuando leí me di cuenta que me habían engañado, y dice, y ahora amo España. Es decir, la leyenda negra finalmente se instaló en España, y la única forma de derrotarla, ¿cuál es? La única forma de derrotarla no es primero en Argentina, no es primero en Colombia, es primero en España, porque si no yo vuelvo a Argentina y los muchachos en la clase que me dicen, profesor, dice, lo que usted dice no es cierto. ¿Y por qué? Y porque acabo de llegar de hacer un curso de verano en la Complutense o en la Autónoma, y allá todos los profesores dicen que los españoles robaron, asesinaron, que esa vergüenza, que son unos delincuentes, asaltantes. Y entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Por eso también hay que combatir la leyenda negra, y por eso también escribí los libros, porque si no la eliminamos de acá, jamás la eliminaremos de ningún país hispanoamericano. Como ves, es una maravilla. Decía Otto von Bismarck, el llamado canciller de hierro, que la nación española era la más dura y la más resistente del mundo, porque durante siglos los españoles se habían atacado unos a otros y que en cambio seguía viviendo, ¿no? Seguía superviviendo. ¿Bartolomé de las Casas fue el primer autodestructor o el gran autodestructor de todo esto? Yo lo digo sin ningún temor, sin ambajes, sin duda alguna. Sin duda alguna. Es decir, hay muchos que intentan excusarlo, no excusarlo, es decir, no, pero exageraba para proteger a los indios, mentía, pero era para proteger a los indios. Y yo lo cuento en el libro. Bartolomé de las Casas miente hasta cuando no era necesario. Dice que había tantos ríos grandísimos, 3 veces superior al Guadalquivir. Resulta que cuando uno va a ver los ríos que había en la República Dominicana, no tienen nada que ver con lo que él describe. Pero claro, eso sería una anécdota. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de la historia, siempre que uno acusa a alguien que cometió un crimen, o dice que se cometió un crimen en un lugar, mejor dicho, se cometió un crimen en un lugar, tiene que decir cuándo se cometió. ¿Se cometió cuándo? ¿Qué día? ¿En mayo, en abril, por lo menos el mes? ¿Cuándo se cometió? Y tiene que decir quién lo cometió. Y Bartolomé de las Casas, cuando escribe ese libro, que es una mentira de la primera página a la última, nunca dice cuándo se cometieron los crímenes. Si fue en primavera, verano, nunca. Ni quién. ¿Y por qué no dice quién? ¿No? ¿Y por qué no dice cuándo? Porque si dice quién, viene él, viene ella y le hace un juicio. Entonces el tipo no dice quién. Pero si dice dónde se cometió, no había tan pocos españoles en América, que si dice fue en León y en ese momento en León había 10, los 10 dicen, momentito, vos me estás ofendiendo a mí, porque somos nosotros 10, alguno tiene que ser. Si decís que fue en León en tal fecha, estábamos nosotros 10. Entonces tenés que decir quién, si no te hago un juicio. Entonces él nunca dice eso, porque él es un mentiroso serial y sabe que está mintiendo. No lo digo yo, lo dice, se entiende, el más importante evangelizador de México, que fue Fray Toribio Benavente, que los indios le llamaban motolinía, porque le decían el pobre porque el tipo andaba descalzo, con una ropa que se caía a pedazos, y motolinía le escribe una carta al emperador Carlos V. Le voy a aclarar, porque yo le digo una carta y a veces usted no le dice nada. Una carta al emperador no es lo mismo que una carta a mi abuela, no es lo mismo que una carta a mi mamá o a mi primo, es decir, eso es casi una carta a documento. No puedo mentirle al emperador porque tengo consecuencias, ¿no? Que le escribo cualquier cosa, ¿no? Y Fray Toribio dice, yo no puedo entender cómo ustedes escuchan a ese hombre. Ese hombre
nunca aprendió la lengua de ningún pueblo indígena, nunca conoció a un indígena, salvo el que le regaló su padre, con el cual mantuvo relaciones que no conviene nombrar. Y no solo nunca conoció a ningún indio, sino que no hizo nada por ningún indio. Pero avanza más. Dice, ese hombre vive como un príncipe en Europa, cobra el sueldo más caro de cualquier funcionario español en territorio de las Indias. Porque cobraba un sueldo, la gente no sabe. Y cobraba el sueldo más caro de todos. Y se hacía traer vinos desde Europa. Es decir, la pobreza evangélica en el amigo de la casa brillaba por su ausencia. Pero todavía esto no sería lo más grave, porque hoy brilla en su ausencia también hay muchos cardenales. Bueno, eso es otro problema. No vamos a irnos por eso. Pero claro, resulta que un cura tiene un trabajo. Un militar se prepara para la guerra y pelea. Un médico cura gente. Un bombero apaga incendios. Y los curas tienen que dar misa, tienen que bautizar, tienen que confesar. Eso ya es un cura. Bueno, resulta que Fray Toribio dice, este hombre nunca hace misas. Este hombre nunca confiesa. Este hombre, dice, es un hombre que está disfrazado, dice, disfrazado de sacerdote. Son palabras textuales, disfrazado de sacerdote. Es decir, lo está acusando de ser un falso sacerdote. Entonces, ahí comienza, se entiende, y no es que, porque yo el otro día estaba diciendo esto en la universidad en Valencia. Entonces alguien me dijo, bueno, pero eso es porque había un enfrentamiento entre los dominicos y los franciscanos. ¿Pero qué tiene que ver que había un enfrentamiento entre los dominicos y los franciscanos? Es lo que dice Fray Toribio, ¿cierto o no cierto? Porque había otros dominicos que no eran como Bartolomé de las Casas. ¿Es cierto o no es cierto? Y entonces me dice, no, pero la Iglesia está a punto, está tramitando la beatificación de Bartolomé de las Casas. Yo le dije, claro, eso demuestra la decadencia en la cual se encuentra la Iglesia. Si no, no se podría tramitar la beatificación del más grande mentiroso de la historia, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ahí comienza, pero claro, ustedes podrían decir, este hombre debe ser un hombre de derecha. Yo no me califico como derecha, pero bueno, debe ser un católico. ¿Te dice eso? No, un momentito. Jorge Abelardo Ramos, historiador argentino marxista, para con mayor precisión, troquista, marxista, troquista. Jorge Abelardo Ramos dice, los enemigos de España se abalanzaron sobre la obra de las Casas como la mosca a la miel, dice. Y no hace falta, dice, ir mucho para destruir la obra de las Casas, pues ya otros lo han hecho. Dice, no tiene veracidad alguna ese panfleto. Otro argentino, Juan José Hernández Arregui, alejado del catolicismo, de cualquier posición de derecha marxista, dice, eso no es un libro, es un panfleto, un libelo, dice, la palabra textual es libelo. Luis Alberto Sánchez, peruano. O sea, pusimos dos argentinos, ponemos un peruano, ¿no? Luis Alberto Sánchez. Era el segundo hombre dentro del APRA, Acción Popular Revolucionaria Americana, creada por Víctor Raúl Ayala Torre, afiliada a la Internacional Socialista. Había sido Luis Alberto Sánchez rector de la Universidad de San Marcos, es decir, no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un hombre con una cultura extraordinaria, de izquierda, pero una cultura extraordinaria. Y dice Bartolomé de las Casas, miente, de la primera página a la última, y dice, y saca la cuenta, dice que se mataban tantos hombres, y esos hombres que dice que se mataban, da tantos por minuto que no podrían ser ni con una ametralladora automática, dice él, ni con una ametralladora automática, es decir, no es posible la cantidad de muertos que él dice que acontecieron, no es posible. Y también saca otras mentiras que dice Bartolomé. Entonces ahí tenemos indiscutiblemente que el huevo de la serpiente fue creado por Bartolomé de las Casas, no hay ninguna duda, y no tiene atenuante Bartolomé de las Casas, no hay forma de exonerarle de lo que hizo, ninguna, no está ninguna. Antes decías, Marcelo, que en cierto modo se está viviendo un intento de balcanización de toda Hispanoamérica e incluso de Iberoamérica, ampliándolo también a Brasil. Y que pudiera ser que esa balcanización, que al final sería esa torre de Babel con esa multitud de idiomas, lo que llevaría es a buscar otro idioma común, que sería el inglés, para sustituir al español.
A mí me gustaría que, porque quizá todo el mundo no sabe exactamente lo que es el Foro de Sao Paulo, que nos explicaras un poco más sobre el Foro de Sao Paulo y si de verdad hay una mano negra detrás de este indigenismo, detrás de este revivir de la leyenda negra. Bueno, como le decía antes, ¿no es cierto?, nos ubicamos históricamente, caída del muro de Berlín, el marxismo está, ¿no es cierto?, desprestigiado, fundamentalmente en América del Sur también, todo el mundo, pero en América del Sur, la estrategia marxista había sido emular a quien había tenido éxito. ¿Quién había tenido éxito? Fidel Castro. Es decir, la lucha guerrillera que comenzaba contra el Estado burgués o oligárquico, los muchachos que estaban en la selva y un día entraban triunfante a una capital. Él entró a La Habana, aplaudido por el pueblo. Y después se hacía el Estado socialista. Eso había sido intentado en Argentina, se entiende, con el ERP, con Montoneros, en Chile con otros grupos, Alfaro vive en Ecuador, está el M-19 en Colombia, todos muchachos que habían nacido en la Acción Católica o en los colegios católicos, por otra parte. Aquí eso hay que decirlo y un día explicarlo bien. Esa estrategia no funcionaba más. Es ahí cuando también Fidel dice, ¿qué hay que hacer? Reemplazar la estrategia marxista-leninista, castrista, que era la lucha guerrillera, para tomar el poder, por la estrategia que había inventado el comunismo italiano con Antonio Gramsci, cuando se da cuenta Gramsci que la superestructura determina la estructura y no la estructura la superestructura. Es decir, Marx decía que la economía determinaba la cultura y la política, ¿no? Y Gramsci dice, Marx se equivocó, es la cultura lo que determina la política y la economía. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos sobre la cultura. Si ganamos los espacios culturales, si homogenizamos y hegemonizamos la escuela primaria, secundaria y universidad, al cabo de 40 años dominando la cultura, obtendremos un triunfo político. Y entonces Fidel viene al Foro de San Pablo, porque era el más inteligente de todos. Dice, muchachos, se acabó la lucha guerrillera, esto está muerto, el sujeto histórico no es más el proletariado, el sujeto histórico es el pueblo indígena, y esto se hace a través de un marxismo cultural, es decir, reemplazarlo a la anterior estrategia por la estrategia gramsciana. Y ahí en ese Foro de San Pablo, claro, se va a reunir, como decía, representantes de la FARC, representantes que van a venir de Chile, de Argentina, de Brasil, está nada más y nada menos que Lula da Silva con el Partido de los Trabajadores. Es decir, en realidad era el movimiento más importante que tenía el foro. Y eso empieza a trabajar, mientras que los ingenuos están festejando con champán y dicen, ya no hay que hacer más política, ni cultura, ni nada, porque la Unión Soviética está muerta, el marxismo está enterrado, está ahí, entonces todos festejan sin darse cuenta que están cavando su propia fosa, porque no prestan ninguna atención al tema cultural. Y, claro, ellos van de a poquito a hegemonizar la cultura en la escuela primaria, con los profesores, secundaria, universidad. Pero hay algo bien curioso. Yo siempre se lo digo a mis amigos, tengo muchos amigos marxistas que militaron con Fidel, ¿no? Y le digo, vos nunca va a trabajar gratis, nunca va a hacer algo sin cobrar, porque ellos vivían de Moscú, cobraban de Moscú, de forma directa o indirecta. De forma indirecta, ¿cómo se hace? Miren, el Partido Comunista en Argentina, con la plata que mandaba la Unión Soviética, de forma no formal, sino informal, le decía al señor Pedro o al señor Antonio, comprar una fábrica de medicamentos, importante, que sea rentable. Entonces, esa fábrica de medicamentos servía después para repartir la plata a todos los miembros del partido, subvencionar a los miembros del partido. Así funcionaba, no era que la Unión Soviética uno iba a la embajada, eso sería muy estúpido, muy obvio. No, había una fábrica de medicamentos, después tenía una fábrica de combustible, y entonces vivía todo el partido de eso. Todo el partido de eso. Cuando la Unión Soviética cayó, los muchachos que se ve que no eran muy idealistas, no dijeron las fábricas del partido, ahora que no estaba más la KGB para que le pegaran un tiro
si decían que era la fábrica era de ellos, dijeron la fábrica es mía, no es más del partido, y no reparto nada. Entonces se quedaron sin dinero, sin el oro de Moscú, ¿no? Sin el oro de Moscú. Y entonces tenían que cobrar de algún lugar. Y si ahora uno ve todas, como quieran ustedes decir, todos y todas, las ONG, todas las ONG reciben dinero del extranjero. Pero como hay que anotarlo, ahora hay que anotar todo, porque antes era más fácil, ¿no? Antes todo pagaba uno en efectivo, no había... Ahora hay que anotar todo, y el Estado sabe todo. Y hay que llevar cuenta, uno dice, bueno, ¿de dónde viene la platita que vos recibís? ¿De quién te la da? Viene de Ámsterdam, viene de Nueva York, viene de Washington, de Londres. ¿Y quiénes son estos muchachos tan generosos que te dan la platita? Bueno, son esos hombres que yo denomino la oligarquía financiera mundial, que no son el capitalista antiguo, industrialista, como era Henry Ford, que creaba una fábrica y trabajo. No, son los hombres que juegan al casino, que han convertido el mundo en un casino especulativo. ¿Y qué le pagan a estas ONG? ¿Está? Es decir, a las ONG, que son el instrumento a través del cual viven los militantes del Foro de San Pablo, a través del cual hacen el marxismo cultural. Es decir, que los marxistas culturales son caniches de la oligarquía financiera mundial, porque el que paga, manda, ¿no? El que paga, manda. Nadie paga gratis para que no haga algo que le beneficie. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué le pagan a esta gente? ¿Está? Es muy sencillo. No es que esos financistas sean malvados, no, eso sería tonto. No son malvados ni tienen el demonio detrás, no. Ellos defienden sus intereses. Ellos saben que siempre es mejor negociar con estados pequeñitos, cuanto más pequeño mejor, porque los domina más fácil. Un estado poderoso puede enfrentarlo y decirle, no, lo que vos me querés imponer yo no lo acepto. Y cuanto más grande es el estado, más difícil de dominar para ellos. Ellos quieren la fragmentación territorial de los estados, incluido el Estado español. ¿Para qué? Porque son entidades más fáciles de dominar. Y entonces quieren la fragmentación territorial de la América del Sur, en cuanto mayor pedazos posible, mucho mejor, ¿verdad? Pero también la de España, porque cuando uno ve, por eso el anterior libro se llama Desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán, porque cuando uno ve de dónde salió la plata, aparte que se la dio el Estado español, ciertamente, de forma loca, para que fomente, se entiende, el propio Estado su destrucción, aparte de eso viene de esta misma gente. Viene de esta misma gente. ¿Por qué? Porque ellos preferirían, no porque sean malvados, no porque odien al pueblo español, no les interesa eso, no se les pasa por la cabeza, sino porque es preferible negociar con 5 mini estados y son mucho más manipulables y de dominar que con uno. Entonces, su política es la fragmentación territorial. Y yo no me quejo de eso, yo no digo que son malvados, no, en absoluto, ni los insulto, porque en el juego de la política internacional es así. En la Argentina nosotros jugamos al fútbol, pero también sabemos jugar al rugby. Y tenemos una buena selección de rugby. No es como la de Nueva Zelanda, no es como la de Australia, pero una vez hasta salimos tercero en París. Cuando nosotros jugamos al rugby, el otro vino y me tacleó. Taclear se llama tirarse sobre los pies, yo me caigo y me golpeo todo. No digo este tipo malvado que me acaba de golpear y me hizo caer y me lastimó, no, porque así es el juego. El juego de la política internacional es así. Ellos hacen su política y está muy bien, y yo tengo que saber cuál es para contrarrestarla, ¿verdad? Para contrarrestarla. Lo que no puedo ser es ingenuo. No puedo entrar a una cancha de rugby creyendo que voy a jugar al fútbol, porque entonces me van a hacer pomada, me van a destruir, pero por estúpido. Bueno, es lo que nos pasa a nosotros. Vamos a jugar, se entiende, al rugby creyendo que estamos jugando al fútbol. No son malos, tienen su política. Y el Foro de San Pablo finalmente cumplió su objetivo. ¿Por qué? Porque cuando nació en 1990, ¿gobernaba algún país? Ninguno. Sin embargo, ahora gobierna desde Colombia a la Argentina, a excepción, se entiende, de Paraguay y un poquito Ecuador, que se resiste. Pero el único que se resiste firme es Paraguay. Gobierna todo. Es decir, que la política fue exitosa. Tan exitosa que viene el señor Petro, se entiende acá, que es producto
está de ese foro de San Pablo, que es producto político de ese foro de San Pablo, y se atreve a insultar a España, y los españoles a admitir ese insulto. Entonces, eso es más o menos, ¿no es cierto?, cómo se conformó históricamente el foro y la esencia y su metodología esencial. Su metodología esencial ya no es la lucha armada, es la lucha cultural. Y su fuente de financiamiento ya no es la Unión Soviética, porque no existe más, tampoco es China, que eso no le interesa, sino que es el capital financiero internacional. Para ir terminando ya, te voy a hacer la última pregunta, porque seguro que nuestro querido público estará interesadísimo en hacerte también muchísimas preguntas. Al final, lo que estamos viendo es que lo que nos falta para poder luchar con eficacia contra esta leyenda negra es una buena contranarrativa. Es decir, que cuando nos lancen estas acusaciones, seamos capaces, a través de nuestros principales líderes políticos, de devolverles la pelota con eficacia en este rugby. Y además lo voy a enlazar con dos de los títulos de este magnífico libro, de 2 capítulos, que dice: España, antes de juzgarla, debemos conocerla. Y la otra es: no hay patria sin historia. Al final lo que estamos hablando es de educación. Para tener una buena contranarrativa, Marcelo, el principio básico efectivamente es formar a la población adecuadamente sobre la historia real de España. Claro, es volver a estudiar la verdadera historia de España. Acá estamos en León, no estamos en cualquier lugar, es un lugar de España importantísimo para la historia de España, quizás uno de los lugares más importantes de la historia de España, porque uno va a una iglesia y hay ahí, en el lugar que debería estar el sagrario, el cuerpo de un santo, San Isidoro de Sevilla. Es decir, el cuerpo de una persona que fue trasladada desde la zona ocupada por el Islam a la zona liberada por los cristianos. Es decir, este lugar tiene una impronta particular, pero resulta que nosotros desconocemos la historia. Quien no conoce su historia, como dije antes, mal sabe dónde tiene que ir. La conciencia nacional solo se forma a través de la historia. ¿Y dónde hay que hacer ese trabajo de la formación de la conciencia nacional? Primero hay que hacer una narrativa nueva, porque hace años que se escriben todos los libros negro legendarios. Bueno, yo hice mi esfuerzo, por supuesto también hay otros autores como Ibáñez, como María Roca Barea, muchos autores que han también intentado crear una nueva narrativa, es decir, explicar los hechos tal cual como acontecieron, con sus luces y con sus sombras, porque cuando yo digo no hay nada por lo que pedir perdón, no estoy diciendo, señores, los españoles fueron todos angelitos, y no cometieron ningún pecado, no, porque cuando España peca, pecan grande, no peca a poco, porque España todo lo hacen grande. Lo que quiero decir que la intencionalidad era otra y el resultado fue magnífico, a pesar, se entiende, de que hubo muchos que cometieron delitos, muchos que cometieron abusos. Sí, claro, porque si no sería pensar que el pueblo español está formado por ángeles y sería entonces la única sección en la historia de la humanidad, un pueblo formado por ángeles. Bueno, eso no es cierto. Si ahora en la sociedad española, alemana, sueca hay violadores y asesinos, ¿cómo no lo va a haber antes? También antes había violadores y asesinos. ¿Y qué? Lo que importa es el sentido mayoritario. La mayoría, ¿qué hacía? La mayoría era violadores y asesinos. Entonces, ¿para qué crearon 33 universidades? ¿Para qué? ¿Por qué se interesaron por la cultura de esos pueblos? ¿Por qué le crearon a esos pueblos hospitales gratuitos? La proporción de cama con respecto a la cantidad de habitantes que había en la época hispánica no es alcanzada hoy en Lima, hoy. ¿Para qué hicieron todo? ¿Para qué crearon universidades, hospitales, escuelas? ¿Por qué, si España era tan mala y fue a robar, matar y asesinar, se dedicó a decirle a sus hombres: mira, vos no sabés escribir, no tenés gramática, yo voy a hacer una gramática para vos y una escritura para vos? Porque la gramática en quechua y en nahual la hizo España. Y la hizo antes que tuviera una gramática Alemania y antes que tuviese una gramática Inglaterra. La hizo España para esos pueblos. Entonces, ¿para qué hizo todo eso si solo le interesaba robar, matar y asesinar? Entonces hay que explicar la historia para tener un relato que se corresponda a los hechos y ganar la batalla cultural, pero eso quiere decir el trabajo, se entiende, la educación no podrá estar más en manos de aquellos que, diciendo que son profesores y maestros, en realidad
son militantes políticos disfrazados de profesores, disfrazados de investigadores, ¿está? Como el sumo pontífice de la Universidad Complutense, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿está? Que es el sumo pontífice de la universidad, pero es el monaguillo de Soros, sumo pontífice adentro, hacia afuera monaguillo. Entonces, hasta que eso no se transforme, ¿está? Nosotros no tendremos destino. La clave es la clave de la educación. Pues con tu permiso, si te parece, Marcelo, yo creo que este maravilloso público tan amable, que es que ni ha parpadeado ante tu intervención tan sumamente excelente, yo creo que debemos darle paso, ¿verdad? Para que te vayas. Con todo gusto. Pero Marta Eva habló de que dabais clases de inglés. Supongo que sea de español. Perdón, Filipinas. sí, no, si dije inglés me equivoqué. Es clases de español en Filipinas, gratuitamente. Perfecto. Sí. 2. ¿Por qué nadie habla o nadie se atreve a hablar de quién fue Simón Bolívar y por qué algunos dicen ser marxistas y bolivarianos, sin haber leído, por supuesto, a Carlos Marx? Porque pues, dejó a Bolívar más o menos donde se merecía. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Bueno, yo lo he hecho. Que si el rey se sienta o se levanta cuando pasa la espalda de ese genocida. Sí, tienes razón, yo lo he hecho y hay otros que lo han hecho, ¿eh? Es decir, hay un importante historiador, amigo colombiano que reside en Madrid, que ha escrito sobre Bolívar mucho y muy bien, ¿verdad? Mucho y muy bien. Ahora, se ve que me estoy agarrando el Alzheimer, me acabo de olvidar el nombre de mi amigo Pablo Victoria. Si Pablo se entera que me lo olvidé, está todo grabado, me mata. Pero bueno, es que me estoy volviendo viejo, pero Pablo Victoria ha escrito libros fantásticos al respecto. Yo no trato a veces esos temas porque como son los temas de él y a veces damos conferencias juntos, le dejo a Pablo, que está sentado a veces a mi derecha o a mi izquierda, que haga ese tema, ¿no? Porque cada uno trata un poco el tema que hizo en los libros y él es especialista en Bolívar y realmente tiene una obra magnífica. Pero es como usted dice, así es. Sí. Bueno, yo le agradezco su presencia y he leído su libro, El Madre Patria, se lo dije por internet, me parecía una gran valentía poner ese título en el contexto, digamos, hispano o hispanoamericano, etcétera, y en el contexto español, pero en todo, he meditado bastante sobre lo que usted ha escrito. Pero en todo lo que usted ha escrito, claro, hay una consecuencia que tiene caracteres estratégicos. Y la consecuencia es que en la repartición del mundo, Hispanoamérica, excepto por la lengua, no tiene cabida, ¿no? Hay 3 o 4 señores que se han repartido el mundo, bueno, no sé si llegan a 4, diríamos 3 o 2, que se han repartido el mundo y su influencia, pero Hispanoamérica no, y España en concreto, porque España ya renunció, digamos, a su tutelaje sobre América, ya en el siglo XIX, ¿no? Entonces no veo qué futuro tiene todo su planteamiento, porque claro, su planteamiento no es un planteamiento solamente de un historiador que desvela las trampas de la historia, ¿no? Y que hace creer en cuestiones que no existen a la gente y a las gentes, ¿no? Sino que, claro, está usted planteando, no sé, pues algo así como un espacio nuevo que había fracasado en todos sus intentos, incluso que había fracasado. Y claro, yo veo muy poco factible el despliegue de ese espacio estratégico. Bueno. Excepto por la cuestión del idioma. Claro, un idioma no se puede eliminar por decreto, aunque bueno, todo puede ser. Bueno, la pregunta es excelente. ¿No? La pregunta es excelente. Y es efectivamente así. Es poco factible, pero es lo único que tenemos que hacer. Era poco factible que nosotros venciésemos en la nave de Tolosa. Muy poco factible. Es decir, el ejército musulmán, sin exagerar, superaba al ejército español en 41.
será 20-1, dicen otros, me da igual, 20-1 ya es mucho. El coronel sabe lo que significa eso, cuando tiene que enfrentar 20-1, 10-1 ya es una exageración, ¿verdad? Era muy poco probable obtener la victoria, pero había que combatir, ¿verdad? Y algunos tuvieron el coraje de combatir. Claro, ahí estaba, se entiende, como siempre, cuando hay que combatir, ¿no es cierto? Y llega la hora de la verdad, porque la única hora de la verdad es la hora del combate, es la hora en que uno se enfrenta a la muerte, esa es la hora de la verdad. Y entonces, bueno, ahí estaba también, como siempre, un cardenal, un obispo, un monseñor, que dijeron, mire, su majestad, usted sabe que decía Aristóteles y Santo Tomás, que la máxima virtud es la prudencia en política. Entonces, son 40-1, 20-1, nos tenemos que retirar prudentemente, majestad. ¿Está? Pero no había oportunidad de retirarse, porque la retirada significaba la derrota definitiva, ¿está? Frente al invasor. Había que combatir, era la única alternativa que quedaba, a suerte o verdad, pensando que Dios los ayudara. Y el rey dijo, mire, monseñor, mire, cardenal, mire, obispo, hoy acá morimos todos, usted y yo, hoy acá morimos todos. Y Dios nos premió con la victoria. Dios nos premió con la victoria cuando era muy poco probable. Es decir, nuestra única alternativa no es una utopía, porque la unidad existió y no hubo tutelaje de España, porque nosotros no fuimos colonia de España. Nosotros fuimos España, fuimos las España, no hubo tutelaje. Éramos una sola patria. Nuestra única posibilidad, que no es utópica, porque una utopía lo que nunca existió, es caminar hacia algo que no existe, que yo imagino, esto existió, es pelear por la recuperación de nuestra unidad, que será nuestro pasaporte al futuro, la reconstrucción de la hispanidad, que tendrá formas nuevas, diferentes, políticas que no logramos todavía conocer, que quizás no sea de un solo Estado, no sabemos cómo será, pero la hispanidad es nuestro pasaporte al futuro, si no, no seremos nada, seremos la insignificante, una cosa insignificante en la historia, es ahora o nunca, ¿tá? Y la hispanidad es nuestro pasaporte a la historia. Hola, buenas tardes. Soy Luis de Una Historia y Lugar. Aquí. Hay ahora mismo más de 200 personas y llevamos un acumulado de 6.000 en esta hora. No está mal. Mi pregunta es la siguiente. En el siglo XVIII, vivir en México o vivir en ciudades como Lima era vivir en la vanguardia del mundo, en ciudades punteras en todos los aspectos, incluso por encima de las ciudades que había aquí en la península. A continuación, llegan esas guerras de independencia promovidas por criollos, por hijos de españoles que habían nacido allí, pero que principalmente no eran autóctonos, no eran indígenas, ¿no? Yo siempre he oído que el indígena de a pie, quería seguir perteneciendo a la corona hispánica, ¿no? Mi pregunta es si detrás de esa leyenda negra, que se hace tan extensa y que yo puedo entender que forma parte de esa propaganda para los alemanes, para los ingleses, para los italianos, para los franceses, si esa leyenda negra puede germinar por un sentimiento de abandono en el pueblo indígena por parte de la corona española. O sea, si se sienten engañados, si se sienten defraudados al no, digamos, implicarse de una forma más importante, de una forma más grande, la corona española para defender esas posiciones que a fin de cuentas eran suyas. O sea, no deja de ser un cúmulo de guerras civiles. Bueno, esto nos llevaría a otra conferencia. Nos llevaría a otra conferencia porque hay que hacer distingos. No hay guerra de la independencia, sino guerras de la independencia, pero en realidad ahí también tendríamos que corregirnos y no llamarlas independencia. Es una gigantesca guerra civil, donde en ambos bandos hay nacidos en la península y nacidos en América. En ambos bandos hay españoles peninsulares y españoles americanos, pero solo en el bando que no quiere la ruptura con España hay indios, solo en ese bando. Es decir,
Decía, siempre yo lo digo en los libros, lo decía Vasconcelos, la conquista la hicieron los indios, porque Cortés no conquistó a nadie, tenía un ejército de indios de 300.000 hombres, y la independencia la hicieron los españoles. Pero eso se debe a un cúmulo de cosas que sería largo de explicar, que tiene que ver con que había sectores conformes con el sistema de América que estaban en las periferias del sistema protoindustrial que había formado España, en las polis oligárquicas, en los pueblos, eran los contrabandistas. Los contrabandistas tenían relaciones con Gran Bretaña y ellos estaban interesados en eso. Iban a ser los promotores, por eso dice José Hernández Arregui, marxista argentino, la independencia en el interior del continente fue impopular. Tuvo mayor grado de popularidad en el Río de la Plata que en otras partes de América, porque en el Río de la Plata, ¿no es cierto?, hay un sentimiento muy profundo, ¿no es cierto?, de un malestar muy profundo a partir de la llegada de los Borbones y de la expulsión de los jesuitas. Entonces, ahí en el Río de la Plata sí hay un malestar profundo, no se quiere la ruptura con España, sino la ruptura con los Borbones. Es decir, porque si no, ustedes se confunden, creen que Artigas es igual a Bolívar. Artigas no tiene nada que ver con Bolívar. Artigas fue un caudillo popular, pro-hispanista, pro-católico, sin embargo quería la independencia. ¿Por qué? Porque había un profundo malestar a partir de la llegada de los Borbones, el cambio de administración y sobre todo la expulsión de los jesuitas, que implicó que los bandeirantes brasileños o luso brasileños se abalanzaran sobre el Río de la Plata, quemaran las ciudades, porque los jesuitas eran el colchón de protección con el ejército guaraní de todo el Río de la Plata. Entonces hay que hacer mucho distingo y es para otra conferencia. Pero lo cierto es que en toda la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas combatieron contra la independencia, ¿está? Por eso cuando San Martín llega a Lima, dice acá pasa algo raro, los pueblos, yo lo cuento en el Madre Patria, los pueblos no están conmigo, y él comienza un proceso de reflexión, y como sus hermanos están en España y uno de sus hermanos está en el ministerio, de lo que hoy día el Ministerio de Guerra, se escribe, se cartea con él, con alguien que estaba al lado del ministro, ¿está? Y dice terminemos con esto, ¿está? Hagamos una monarquía constitucional con capital en Madrid, pero una monarquía constitucional, y se termina y se ofrece él mismo como garantía de lo que está diciendo es cierto, ¿verdad? Por eso digo que hay que analizar, llevaría para otra charla más profunda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería, vamos a ver, soy como argentino, me gustaría la opinión que tiene usted del Papa argentino y de López Obrador mexicano, que es del criollo, de asturianos de Cántabro. Me gustaría su opinión sobre esas dos personas. Sobre el Papa lo dejamos para otra conferencia. Pero igual yo voy a leerle una cosita, porque no lo voy a dejar sin nada, porque vienen a casa, algún vaso de agua le tengo que dar, ¿no? Si no le ofrezco un querecito o un pacharán, por lo menos algo le tengo que ofrecer. Pero antes de eso digo, yo estuve muy contento cuando me aplaudieron, pero ustedes después compren el libro. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo 2 libros acá, pero tengo 7 ya en Argentina publicados. Y hago lo mismo, recorro toda Argentina y llego tarde, los días sábados a mi casa, y entonces ahí mi hija, papá, ¿cómo te fue? Extraordinario, llena la sala, me aplaudieron a rabiar, fantástico, los conmovía todo. Y mi hija me besa, papá, qué grande, fantástico. Y ahí está el mayor que dice, papá, ¿cuántos libros vendiste? 5, hijo. Y el tipo me dice, papá, me alcanza para el chorizo de los domingos, nosotros los domingos hacemos asado, no alcanza ni para los chorizos, sos un fracaso y se va. Así que ustedes vayan y compren el libro. Pero perdón, por favor. Como habrán comprado muchos y querrán que se firmen, es la última pregunta posible porque tienen que cerrar. Fíjense, le leo esto y cerramos, ¿no? Y dice este discurso pronunciado el 25 de mayo de 1975, ¿no? Y esto, gracias a Dios, para nuestro pueblo, se refiere a la conquista. Y esto, gracias a Dios, para nuestro pueblo y los pueblos americanos. Fuimos forjados por la España, que más allá de las contradicciones y los límites en la concepción histórica,
nos deslumbra con sus leyes de Indias, con las ordenanzas de Alfaro, con la conciencia misionera de una mujer maravillosa que la historia daría en llamar Isabel la Católica. Sí, la misma que hizo devolver a Colón los indios que él había traído a Europa, porque nadie osaría tratar así a sus vasallos. Somos hijos de una gran conciencia, porque la obra de España en América, más que una empresa, fue una misión del pueblo español, que se volcó a esta tierra con lo mejor que tenía, su cultura y su fe. Misión de los conquistadores, que en 50 años recorrieron a pie el continente, fundando pueblos y mezclándose sin miedo con los indios. Misión de los misioneros, la de los franciscanos, que sembraron la devoción a María, el germen profundo de la unidad y la auténtica esperanza de los americanos. Y la de los jesuitas, que volcaron en estas tierras una tenaz voluntad de organización que afianzaría la conciencia del pueblo de justicia y de soberanía. Este discurso fue pronunciado el 25 de mayo de 1975 por Jorge Mario Bergoglio delante de todos los alumnos del Colegio El Salvador en Buenos Aires, el Colegio Jesuita. Bueno, muchísimas gracias.